Quiero que 2025 sea año de transformación en mi vida espiritual. Yo quiero que el 2025 sea año de transformación en mi familia, en mi matrimonio, Señor. Que tú transformes, Señor, la manera en que me relaciono con las demás personas, Señor. Dios también quiere traer transformación en la manera que tú te relacionas con los demás. Dios quiere traer transformación en tu relación con Dios. Ahí está el Señor transformando. Ahí está el Señor transformando tu vida. Ahí está el Señor transformando tu corazón. Ahí está el Señor transformándote en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén y amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Muy buenos días, Dios le bendiga. Tome su lugar, por favor. ¿Cuántos están bendecidos? ¡Qué bendición! Mire, cuando uno cambia, cuando uno tiene una mentalidad caída, no renovada por el Espíritu Santo de Dios, por la palabra, uno está esperando que las demás personas cambien, cuando el primero que tiene que cambiar es ¿a quién es? Soy yo. Uno, cuando no tiene una mentalidad transformada por el Espíritu, uno está esperando que las cosas en nuestro exterior cambien, cuando el primero que tiene que dar el paso de cambio y de transformación soy yo. Entonces Dios siempre, ahorita lo vamos a ver en la palabra, en la segunda parte, hay tercera parte también. Mire, uno está esperando a que deje de llover para hacer las cosas. Pero cuando usted tiene una mentalidad transformada, lloviendo y todo, viene la casa de oración. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Ese es el cambio de mentalidad. No está esperando a que las cosas, ay no, yo estoy esperando que esto cambie, yo estoy esperando que deje de llover, yo estoy esperando que no. Independiente como esté tu entorno, tú das el paso de fe. Tú das el paso de transformación. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por eso? Quiero que me acompañe a Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Dice la palabra: no se amolden al mundo actual, sino sean, ¿qué cosa, iglesia? Transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Comenzamos a hablar el domingo pasado que la transformación debe ser y es un tópico que nunca para, que nunca se detiene. No existe transformación estática. La transformación debe ser continua y la transformación debe ser un estilo de vida. ¿Qué debe ser la transformación? Un estilo de vida. La transformación no debe ser para un año específico, sino que la transformación debe ser un estilo de vida. Y no parar es una evidencia de que estás en continua transformación. Por eso, independientemente del calendario, de la hora, del clima, del contexto social o político o económico, no paramos de orar. ¿Cuántos dicen amén? No paramos de escudriñar la palabra, no paramos de congregarnos, no paramos de servir, no paramos de sembrar. El que para o el que se detiene deja de transformarse. ¿Deja de qué, iglesia? Y en vez de transformarse, termina siendo una persona deformada, una persona degenerada y una persona degradada. Por eso la importancia de la transformación continua. ¿Cuántos dicen amén? Pero esta palabra en Romanos 12:2, transformados, recuerde algo. La Biblia se escribió en 3 idiomas. En hebreo, casi todo el Antiguo Testamento, excepto un par de libros que se escribieron en arameo.
El Antiguo Testamento se escribió en hebreo y en arameo, pero el Nuevo Testamento se escribió en griego. ¿Qué se escribió en el Nuevo Testamento? En griego. Y obviamente hay una traducción que se hace del griego al español. Pero la palabra transformación viene de la palabra compuesta metamorfo. ¿Meta qué? Metamorfo. Y meta significa cambio. ¿Qué significa meta, iglesia? Meta significa cambio. Y morfo significa forma. Es decir, Dios está hablando a la iglesia que el 2025 es un año de cambio de forma. Levante sus manos. Dios en el 2025 va a cambiar la forma en que estás haciendo las cosas y sobre todo va a cambiar la forma en que estás haciendo de una manera incorrecta las cosas para que las hagas de la manera correcta. ¿Cuántos dicen amén? Mire, la palabra transformación viene también del latín. En el latín la palabra transformación es transformare. Y trans, el sufijo trans significa a través de, más allá de, al otro lado. Y formare significa forma, dar forma. ¿Eso qué significa? Que la palabra trans, yo hablaba el domingo de esto, como las tinieblas van tomando lo que es de Dios, van usurpando lo que es de Dios, van robando lo que es de Dios y lo van haciendo a su forma, a su mala forma. Entonces yo les decía que con la pastora en el diseño del pendón profético queríamos colocar primeramente arriba la palabra trans y abajo formación. Pero después ya ha sido el impacto que yo decía, uy no, va a llegar la gente y va a ver ese trans y va a pensar que nosotros somos una iglesia trans. Lo mismo pasa con el arco iris. El arco iris representa pacto de Dios, pero las tinieblas lo han tomado, lo han usurpado, lo han robado. Y ahorita cuando usted ve una camisa con el arco iris, y si la persona es como usted ya sabe, ¿no? Ya. Pero la palabra trans me habla y viene de la palabra transporte, significa movilización. Por eso transporte en sí mismo significa mover de un lugar a otro. ¿Cuánto me están entendiendo, iglesia? Y vimos las implicaciones de lo que es transformación. Número 1, transformación significa proceso. ¿Qué significa transformación? Proceso. Y es que Dios ha decidido y quiere hacer contigo, depende de ti si se lo vas a permitir, que el 2025 empieces un año de procesos de cambio, de forma, de procesos transformadores. Es decir, el 2025 Dios te quiere transformar a través de procesos. ¿Cuántos dicen amén? 2, transformación implica movimiento. Mire, que hoy esté este hermoso grupo aquí reunido en la casa de Dios a pesar de la lluvia, siendo 31 de diciembre, implica que ya hay muchas personas en la iglesia que están entendiendo lo que significa transformación. Una iglesia que se moviliza. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Una iglesia que no es estática. Y Dios va a hacer movimientos en este año. Yo quiero que usted se prepare para eso. Que usted prepare su corazón para los movimientos que Dios va a hacer. Amén. Y van a haber movimientos que te gustan y movimientos que no te gustan, pero si viene de Dios es lo mejor para tu vida. Aló. Va a haber movimientos. Y aquí, en este segundo punto, donde la transformación implica movimiento, necesitamos guardar nuestro corazón. Necesitamos hacer ¿qué cosa, iglesia? Guardar el corazón. Cuando Dios comienza a hacer movimientos en la iglesia, usted tiene que guardar su corazón y guardar la boca. Dígale a la persona que está a su lado, guarde su corazón y guarde la boca. Mire, tener la actitud correcta cuando Dios haga movimientos, porque transformación significa movimiento. Tercero, transformación significa esfuerzo. ¿Qué significa transformación? Esfuerzo. Ninguna transformación es fácil. Por eso colocábamos allí intencionalmente
el proceso que más conocemos desde la primaria, desde que somos niños, y es el proceso de transformación de la mariposa, que empieza huevito, después larva, después gusano, después la crisálida, y finalmente sale de la crisálida convertida en una mariposa. Todo requiere esfuerzo. ¿Y qué significa esto? Que el 2025 te debes preparar para un año donde Dios te va a sacar de la comodidad. ¿Te va a sacar de qué cosa? De la comodidad, porque a veces estamos muy acomodados y no nos damos cuenta. Y en la zona de confort, escúcheme bien, en la zona de confort, en la zona de comodidad, no hay transformación. Cuarto, la transformación implica recursos. Recursos. ¿Cuántos quieren ver transformada, por ejemplo, la casa donde viven? Levántame su mano, por favor. Sí. Para que su casa se transforme, ¿usted qué necesita? Recursos. Necesita piso, cemento, varilla. ¿Es así o no es así? Si algo nos ha enseñado esta etapa de la construcción de la iglesia, de la remodelación de la iglesia, es que se necesita muchos recursos y que la transformación cuesta. Aló. Ajá. ¿Cuántos emprendedores? Levánteme la mano. ¿Cuántos emprendedores, empresarios hay aquí? Levante la mano. Si usted quiere transformar su local, su empresa, su negocio, usted necesita recursos. ¿Es así o no es así? La transformación cuesta. Mire, pero lo quinto es que la transformación implica un cambio de mente. ¿Un cambio de qué? Mire, no hay transformación si usted no permite que la palabra y que el Espíritu Santo cambie tu mente, cambie tu manera de pensar. Porque si permites que Cristo cambie tu manera de pensar, entonces va a cambiar tu manera de vivir. Por eso allí dice la palabra, transformados mediante ¿qué? Mediante la renovación de ¿qué? De la mente. De la mente. Mire, cambiar la mente es algo de las cosas más difíciles en la vida. ¿Sí? Ser pastor no es fácil, porque ser pastor es llevar a la gente a Cristo, provocando un cambio en su manera de pensar. Porque tenemos doctrinas erradas, costumbres erradas, crianzas erradas. O sea, tenemos una mano de cosas en la cabeza. Y no va a venir transformación si no tomamos la decisión y le permitimos al Señor que cambie nuestra mente. No es como tú piensas, es como Dios piensa. ¿Cuántos dicen amén? Mire, transformación implica disposición y disponibilidad. Disposición y disponibilidad. Hay mucha gente que quizás tiene la disposición de hacer las cosas, pero pocas veces o nunca tiene la disponibilidad de hacerlas. Y transformación implica un hombre, una mujer con disposición y con disponibilidad para Dios. Pero lo séptimo, transformación implica ¿qué? Toma de decisiones. Si tú no comienzas a tomar buenas decisiones a partir de hoy, si tú no comienzas a tomar buenas decisiones en el 2025, pues el año 2025 no va a ser un año de transformaciones. Va a ser un año de fracaso. Va a ser un año de pérdida. Pero cuando usted toma buenas decisiones, usted va viendo la mano de Dios y la bendición de Dios en todo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo sé que es una buena decisión, Andrés? Cuando estoy creciendo en Dios. ¿Cómo sé cuándo es una buena decisión? Cuando estoy creciendo en la oración, cuando estoy creciendo en el servicio a Dios, cuando estoy creciendo en mi carácter, me doy cuenta que es una buena decisión. Por eso siempre digo esto. Usted se da cuenta que está bien rodeado a nivel sentimental, a nivel de pareja, cuando esa pareja te está haciendo crecer en Dios. Si no te está haciendo crecer en Dios, entonces esa pareja no lo es y tienes que tomar una buena decisión. Tú te das cuenta si tus círculos de amigos son de bendición y vienen de Dios, cuando tus amigos te llevan a crecer en Dios. Y cuando tú comenzaste a frecuentar y a compartir con ese círculo de amigos, tú estás creciendo en Dios, estás sirviendo más a Dios. Pero si eres ausente en la iglesia, ausente en el servicio, ausente en todas las cosas, ese círculo no viene de Dios y tienes que tomar decisiones. ¿Aló? Ahora,
Las 5 realidades de la transformación. Número 1, la transformación nace en Dios. ¿En quién nace la transformación? Nuestro Dios es por esencia un Dios transformador. ¿Qué dice Génesis 1:2? A ver si usted se la aprendió. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cómo estaba la tierra en el inicio? Pregunto, ¿será que Dios la transformó? Claro que sí. Desde Génesis estás viendo a un Dios que transforma todas las cosas, porque la transformación nace en Dios. Ahora, tú ves Apocalipsis 21:1, el penúltimo capítulo de Apocalipsis, que la Biblia no tiene capítulos, fue una organización que hemos hecho los hombres. Pero para que usted me entienda, en las últimas palabras de Apocalipsis 21:1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿Eso qué significa? Que en el final de los tiempos Dios seguirá transformando la tierra y que veremos una tierra nueva y un cielo nuevo. Dios sigue transformando. Ahora me entiende cuando yo le digo que la transformación es continua. Somos nosotros los que estancamos la transformación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Aló. Mire. 2. La transformación verdadera es de adentro hacia afuera. ¿Es de dónde? De adentro hacia afuera. Mire, no es de afuera hacia adentro. Y solo el poder de Dios te transforma. Dios cambia tu interior, y cuando cambia tu interior, tu exterior cambia. Por eso Jesús sabiamente dijo en Mateo 6: mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará ¿en qué? En público. Es decir, el resultado de tu vida pública, de tu vida externa, es fruto de lo que pasa en tu lugar ¿qué? Secreto. De lo que pasa ¿qué? En lo interno. Recuerde que el jueves pasado comencé a hablar de Génesis 32, de cuando Jacob es transformado. Sí, de cómo Dios comenzó a ser transformado porque tuvo un encuentro con el rostro de Dios. ¿Sabes por qué nosotros nos cuesta la transformación? Porque no buscamos permanentemente, diariamente, disciplinadamente el rostro de Dios. Porque si buscaras el rostro de Dios, serías transformado y transformada. Hay gente que todos los días va a tener es un rito religioso, pero no necesariamente un encuentro con Jesús. ¿Me está comprendiendo, iglesia? La palabra en Proverbios 15:13 dice: el corazón alegre hermosea el rostro. O sea, ¿el corazón qué es? Lo interno. Si lo interno está bien, lo externo también lo estará. ¿Cuántos me están siguiendo, iglesia? Lo tercero, no me puedo transformar a mí mismo. Dígale a la persona que está sola: usted no se puede transformar a usted mismo, a usted misma. Dígaselo. Usted no puede. Usted no puede. ¿Ya? Necesitamos la ayuda de ¿quién? Del Creador. Necesitamos la ayuda del Creador. Lo cuarto, la transformación es la única vía para que mi naturaleza caída se vuelva naturaleza redimida. Mire, la transformación es la vía, pero ¿quién es el transformador? Es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? El transformador es Jesucristo. Y mira, la transformación es lo único que me puede ayudar a crecer en mi carácter. ¿A crecer en qué cosa, iglesia? En el carácter. ¿Sabe que usted necesita en el 2025, es decir, en unas pocas horas desde ya, ponerse una meta? Yo quiero pedirle a la pastora que por favor, Paulina, ayuda a la pastora por favor a repartir rápido. Vamos a hacer algo. Vamos a empezar hoy, pero los domingos Dios transforma todo. Por eso a nosotros como iglesia nos gusta estar innovando, transformando, haciendo cosas nuevas. Hoy quizás la hoja es muy grande, mañana
la próxima vez, los domingos quiero que hagamos un buzón acá abierto que va a tener nombre, datos básicos, nombre y su petición de oración. Y vamos a estar orando por las peticiones de oración. ¿Ya? Y cuando Dios responda a la petición, vamos a dar testimonio. ¿Cuánto me están entendiendo? O sea, vamos a darle duro. Por eso es importante que usted la marque, que usted coloque allí. Pero mire, el carácter es importante, porque unción sin carácter es fracaso. Mire, Sansón es la historia de la Biblia de un hombre que fue muy ungido, pero que no tenía carácter, no tenía dominio propio, no tenía obediencia, no tenía sujeción. ¿Está comprendiendo, iglesia? El carácter te ayuda a sostener y a multiplicar la bendición. Cuando tú no tienes un carácter formado por Cristo, puede venir la bendición, pero la bendición, así como vino, se fue. Y estoy pasando esas hojas porque ahorita vamos a tener un espacio para, o si quiere, mientras usted está escuchando la palabra, usted coloque allí sus metas. Y puede ser en los ofrendarios. Ya todos tienen, trae los ofrendarios. Uno de los ofrendarios, amor, por favor. Y lo vas a poner acá. Y yo quiero que usted lo haga conscientemente. ¿Sí? Conscientemente. ¿Cuáles son esas metas? ¿Cuáles son esos planes para el 2025? Y usted puede escribir allí. Mire, quiero predicar la segunda parte. Presten mucha atención. Vamos a Lucas capítulo 9, versículo 28 al 36. De este tema también hay tercera parte. Lucas 9. Mira, Paulina, para del domingo así está bien. Lucas 9, 28 al 36 dice lo siguiente. ¿Ya lo tiene, iglesia? Aconteció que como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. He aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, y quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Y quiero decirte algo, mira, hay una palabra que me llamó mucho la atención cuando uno lee Lucas 9, 28, y es la palabra que dice que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. La palabra dice que Jesús tomó, y esa palabra tomó en el griego es parlambano, que significa tomar para uno mismo, significa tener intimidad profunda, significa fundirse en uno mismo. Es la misma palabra que se usa para cuando uno lee la palabra, cuando dice que José tomó
a María como esposa. Es decir, Jesús no tomó a estos 3 discípulos de cualquier manera. Jesús los tomó de una manera profunda. Y en el año 2025, en el año de las transformaciones, lo que Dios está diciendo es que Dios te va a tomar de una manera profunda. ¿Cuántos dicen amén? Dios te va a tomar de una manera profunda. Dios va a tomar a ese hijo, a esa hija de una manera profunda. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Dios va a tomar a ese esposo, a esa esposa, a esa pareja de una manera profunda. Aleluya. Mire, pero dice Lucas 9, es el episodio de la palabra donde viene una transfiguración o una transformación de Jesús. Y en ese monte, Jesús se transfigura, Jesús se transforma. Pero ¿en dónde lo hace, iglesia? ¿En dónde lo hace? En el monte. Y el monte, mire, aquí es donde viene, anote por favor, la transformación tiene un lugar. Yo ya le di cuáles son los tópicos de la transformación, las realidades de la transformación. Pero ahora yo quiero que usted comprenda que la transformación tiene un lugar. La transformación se da en lugares. ¡Aló! Mire, la transformación no se va a dar en otro lugar que no sea en un monte. El monte representa la presencia de Dios. ¿Qué representa el monte? Pero el monte también representa los lugares donde Dios se manifiesta. ¡Aló! Ahora lo vamos a ver. Ahora vamos a ver los montes. Entonces, la iglesia de Dios, ¿la casa de quién es? ¿La casa es del pastor? ¿La casa es suya? ¿La casa es de quién? Es de Dios. Y por cuanto la casa es de Dios, entonces Dios habita en ella y Dios se manifiesta en ella y la presencia de Dios está en ella. ¡Aló! Entonces, usted tiene que ser apercibido, apercibida de cuáles son esos montes. Porque la transformación se da en los montes. ¿Me está entendiendo, iglesia? Los montes en la Biblia. Si usted lee la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, se dará cuenta que todos los montes en la Biblia fueron lugares de transformación. Cuando usted encuentra los montes en la Biblia, no hay un solo monte donde no haya habido una manifestación de Dios. Lugares donde Dios se encuentra con el hombre. ¿Y eso qué me está diciendo, iglesia? Que en este 2025 tú necesitas encuentros con Dios. ¡Aló! Encuentros permanentes con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que te encontraste con Dios? Mire, le voy a hacer un ejemplo muy sencillo, pero muy revelador. ¿Cierto? ¿Cuántos de pronto tienen un familiar en otro país, en otra ciudad lejos? Levánteme la mano los que tienen un familiar. Usted todos los días, quizás todos los días, o una vez a la semana, usted puede hablar por teléfono con ese familiar, ¿cierto que sí? Puede chatear con ese familiar, ¿cierto que sí? Pero, ¿qué sucede? No sé en dónde veía en estos días, vi un video muy bonito, ahorita en diciembre, de una familia. Sí, ya me acordé. Luis, ajá. Entonces, él fue un compañero de estudio del bachillerato. Y él vive en Estados Unidos y hace, por el tema migratorio, los papeles, hace rato no venía a Colombia y no veía a su mamá. De hecho, la mamá, él tuvo una hija y la hija ya tiene como 7, 9 años. No la vio nacer, o sea, todo era a distancia. Y subió un video que me impactó mucho. Y es que él vino ahorita este diciembre y puso a la niña, la peinó de tal manera que fuera diferente. Y la niña tocó la puerta de la abuela. La abuela hablaba con la niña. La abuela hablaba con sus hijos. Pero el encuentro fue diferente. ¿Me está entendiendo? A eso es lo que yo me refiero. Tú puedes hablar con Dios todos los días. Pero la pregunta es, ¿será que tú estás teniendo un encuentro todos los días? Mire, con que se encuentre una vez en la semana con Cristo, me doy por bien servido como pastor.
Aunque se encuentre con Cristo una vez cada 15 días. ¿Me está entendiendo? Es que encuentro suena una palabra como muy normal, pero encuentro es una palabra muy especial. Aló. Miren lo que dice Génesis 8, 1 al 4. Y reciba esto en el Espíritu, iglesia. Génesis 8 del 1 al 4. Dice la palabra del Señor: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Versículo 2 de Génesis 8 dice: y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y mire lo 4. Mire el versículo 4, que ahí es donde está la revelación. Dice: y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes. ¿Sobre dónde? Léalo ahí. ¿Sobre dónde? Dígalo fuerte que no le escucho por el agua. Sobre los montes de Ararat. Dios, mire, usted conoce la historia. Vino juicio sobre la tierra por la maldad de los hombres. Y mire, una vez se asusta, pero Dios es un Dios de juicio. Y el Dios de juicio es muestra del amor de Dios. La teología moderna que solo dice que Dios es amor es incompleta. Porque Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor. Aló. El arca, ¿dónde paró? En un monte. Y el que quiera conocer a Dios, tienen que conocerlo ¿desde dónde? Desde un monte. Tiene que ir al monte de la oración. ¿Me está entendiendo, iglesia? Pero Génesis 8, en esta fracción que estamos leyendo, allí viene un nuevo comienzo. En el monte viene un nuevo comienzo, porque ya las aguas bajan. El arca aterriza en el monte Ararat. Y allí comienza, allí viene un nuevo comienzo para Noé y para su familia. Viene una nueva oportunidad. Entonces anota esto, por favor. ¿Qué representa el monte Ararat? El monte Ararat representa el monte de las oportunidades. Levanta tus manos, por favor. Hoy yo vengo a profetizar en esta mañana que por cuanto tú tomas la decisión de ser un hombre, una mujer de monte, vendrán oportunidades, nuevas oportunidades sobre tu vida y sobre tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso si usted lo cree. Hay gente que necesita una nueva oportunidad. Levánteme la mano las personas que necesitan una nueva oportunidad de Dios. Pero es allí. Ahora mira lo que dice Génesis 22, del 1 al 2. Génesis 22, por favor, rápidamente. Solo vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2. Usted conoce la historia, muchas veces le hemos predicado, le hemos enseñado. Pero yo quiero darte algo revelador, algo que va a cambiar tu 2025 si lo tomas, si lo recibes, si viene revelación sobre Dios, de Dios sobre tu vida. Génesis 22, del 1 al 2. Dice: aconteció después de estas cosas que probó. ¿Qué hizo Dios? Probó Dios ¿a quién? Y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los ¿qué? De los montes. El monte Moriah. Mire, el monte Moriah, allí Génesis 22 aparece, donde Abraham sacrifica a Isaac. Pero en el monte Moriah es cuando viene una gran plaga, una gran destrucción, y David compra una parcela, la compra allí a un hombre para hacer altar a Dios. En ese monte Moriah también es donde se construye el templo, donde Salomón construye el templo. Y en una parte, porque el monte Moriah era muy grande, en otra parte del monte Moriah es donde Jesucristo es crucificado. Todo en la Biblia tiene que ver con montes. Entonces, pero en el caso específico de Génesis 22, de la palabra que estamos leyendo,
es que el monte Moria revela al Dios que prueba, al Dios que ¿qué? Mire, yo le voy a decir algo con todo el amor y con toda la sinceridad. Desde hoy, desde el 2025, porque ya es 2025, ¿sabía? Ya en otros lugares del mundo, ya es 2025, en Australia ya es 2025. Este 2025, iglesia, y yo quiero que usted se guarde muy bien estas palabras en su corazón y lo anote. Seremos probados. Este 2025 Dios te probará. Aló. Dios te va a probar. Dios sigue probando. La fe será probada. Aló. La fidelidad en tu vida será probada en el 2025. Aló. La obediencia en tu vida será probada en el 2025. La perseverancia en tu vida será probada en este 2025. Mire, la paciencia será probada en tu vida. Mujeres, digan amén. Sí. Pero Génesis 22 no solo revela al Dios que prueba. Aquí es donde viene lo fuerte. Usted conoce la historia. Ellos suben allá, Abraham prepara todo, el asno, los siervos, la madera, el cuchillo y el fuego. Pero no había un cordero. El cordero era Isaac, pero Isaac no lo sabía. Y cuando Abraham ofrece en el altar a su hijo, lo que más amaba, que era su hijo, ya estaba a punto de bajar el cuchillo para degollar a Isaac. Dios envió un ángel y le dice: Abraham, espera, no lo hagas. Hemos visto tu corazón ha sido probado y no rehusaste a Dios, tu hijo, tu único. Entonces dice la palabra que allí apareció de la nada un cordero, y Abraham llamó en ese pedazo del monte Moria que estaba, llamó el monte y dijo: Jehová ha provisto, Dios proveerá, Jehová Jireh. ¿Por qué te estoy diciendo esto, iglesia? Porque, como te lo decía, este monte no solo revela al Dios que prueba, sino también al Dios que cuando alguien pasa la prueba, Dios provee. Se lo voy a repetir nuevamente. Cuando alguien pasa la prueba, Dios provee. Usted puede decir: pastor, estoy en diversas pruebas. Todos estamos en prueba. Pero esto no me ha dejado dormir. Yo lo estoy así como masticando y gravitando muchas cosas. ¿Cómo te das cuenta de que pasaste la prueba? Porque Dios proveyó. Cuando tú y yo pasamos la prueba, Dios proveerá. ¿Está bien? Cuando no pasamos la prueba, Dios no provee. Esto es tremendo. Mire, el problema de muchos cristianos es que no quiere ser probado. Y cuando la prueba viene, pierden el entendimiento de para qué es la prueba. Yo le he enseñado siempre esto, y es: cuando usted esté en una prueba, dele gracias a Dios. Porque cuando usted aprueba la prueba, vendrá promoción sobre tu vida. Cuando usted aprueba la prueba, vendrá bendición sobre su vida. ¿Aló? Yo le estoy enseñando una nueva. Cuando usted aprueba la prueba, vendrá provisión sobre su vida. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? ¿Qué te dice Dios? Pasa la prueba, que Dios proveerá. Pasa la prueba, que Dios proveerá. Wow, tremendo. Tremendo esto. Ahora, Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 4. Éxodo 3, del 1 al 4. Pero estoy recibiendo. Mire. Permítame un momento. Como estoy estrenando Biblia y en nueva versión, permítame un momentico. 66. Allá, sí. Acabo de llegar así, DirecTV. Salmo 66, versículo 10.
¿sí? Del 10 al 12. Salmo 66, del 10 al 12. Es lo bueno de buscar a Dios en la madrugada, que vienen a revelaciones así. Va llegando, va llegando, va llegando. ¿Ya lo tiene? Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, una Biblia hermosa. Mire qué linda. Voy a predicar un viernes 20 allá en Cali y me sembraron esta Biblia, me ha encantado mucho. Dice la palabra en el Salmo 66, 10. Nos pusiste a prueba, oh Dios, nos purificaste como se purifica la plata, nos atrapaste en tu red y pusiste sobre nuestra espalda la carga de la esclavitud, o pesada carga en la Reina Valera, como usted la está leyendo. Luego colocaste un líder sobre nosotros, pasamos por el fuego y por la inundación o por las aguas, pero nos llevaste a un lugar de mucha abundancia. Mira, ahí está la palabra. Cuando usted pasa la prueba, Dios provee. Cuando usted pasa la prueba, Dios trae ¿qué? Abundancia. Nos pasaste por el oro y por la plata, mas nos sacaste ¿a qué? Abundancia. ¿Está viendo, iglesia? Éxodo 3, del 1 al 4. Dice la palabra, apacentando. Éxodo 3, mientras lo busca, es el momento del llamado de Moisés. Y el llamado de Moisés se dio en el monte Horeb. Éxodo 3, del 1 al 4 dice, apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. ¿Cómo se llamaba Horeb? ¿El monte de qué? De Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó. ¿Qué hizo Dios? Lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y respondió, heme aquí. Wow. Mire, cada uno de estos montes, uno podría hacer una serie y hilar profundo. Yo espero que usted pueda sacar tiempo para leer Génesis 22, Éxodo 3 y los que siguen, porque el monte Horeb es el monte del llamamiento. ¿Es el monte de qué? Del llamamiento. Mire, nuestro Dios, tu Dios es un Dios que llama. En este año, mire, cuando se levante sus manos, por favor, porque yo quiero profetizar esto sobre toda la iglesia, sobre su vida, sobre su familia y sobre sus hijos. En este año, cuando estés en ese monte con Dios, en una madrugada o en una noche, oirás la voz de Dios que te llama y vas a comenzar a servirle con excelencia, con fruto, en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué la gente se le dificulta, le cuesta o no quiere servir a Dios? Porque no está en el monte. Porque no está en el monte. Hay gente, ustedes saben, gente que me dice, pastor, ¿usted cómo hace para tener tanta pila? Pastor, ¿cómo hace para tener tanta cuerda, tanta pila? Usted parece el conejito de Energizer, no se le acaba la pila. No, a mí sí me acaba la pila. Pero ¿por qué cada año le servimos a Dios con más intensidad, con más pasión, con más fervor? Porque mi esposa y yo nos hemos determinado estar en el monte Horeb, en el monte de Dios, en el monte del llamamiento. Por eso, sencillo, persona que no sirve a Dios es persona que no ora. Persona que no sirve a Dios es persona que no tiene encuentro con el rostro de Dios. Persona que no sirve a Dios es persona que no está en el monte de Dios. Porque siempre en el monte Dios te llamará. Cuando uno está en el monte, uno está orando y Dios te comienza a colocar y a mostrar a gente, mira, esta persona está viviendo esto, mira, esta familia está siendo atacada por esto, mira, esta persona, y es imposible. Cuando tú estás en el monte, Dios te comienza a mostrar el dolor de la gente. Aló. Cuando tú estás en el monte de Dios, Dios comienza a mostrarte las necesidades de la gente. Aló.
Y mire, en este 2025, iglesia, necesitamos como iglesia CCI, como ministerio, una generación de servidores. ¿Cuántos dicen amén? Una generación de servidores. Mire, hay muchos barrios en Santander de Quilichao, hay muchas veredas en Santander de Quilichao, hay muchas ciudades que nos están llamando como iglesia a que tengamos presencia a través de una CAF, a través de una casa de avivamiento familiar, a través de una sede de una iglesia CCI. ¿Cuántos me están entendiendo? Sí, me decía, ¿cómo se llama? Mariluz o Luz Mari, ¿cómo se llama la amiga de Gloria? La que vive en Cali, Paula. Mariluz. Ella me decía, ay, yo estoy aquí en Cali con mi familia. Y ella decía, ¿cuánto diera por tener una iglesia así? Una iglesia que uno se sienta en familia, una iglesia que uno se sienta parte de algo. Y eso que allá en Cali hay iglesias muy buenas. Yo no estoy diciendo que esta sea la única. Pero yo les decía, a algunos les decía, mire, hay gente en Cali que hasta se viene acá y usted los conoce a algunos. Hay gente de otros municipios porque vienen y dicen, ojalá hubiese una iglesia así en Cali. Y yo le decía a unas personas, y hay gente que vive en Santander de Quilichao y no lo aprecia, no lo valora y no lo honra. Entonces hay lugares que están clamando por más casas de avivamiento familiar. Hay lugares que están clamando por más iglesias CCI en diferentes territorios en Colombia. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, cuando el Señor te llame, no te rehúses. Dile eso a la persona que está a tu lado. Cuando el Señor te llame, no te rehúses. Pero también no temas, porque quizás vas a tener la misma lucha de Moisés. ¿Sabe cuál era la lucha de Moisés? Moisés decía que no era capaz. Moisés decía que no tenía cómo hacerlo. Moisés decía que no era la persona indicada. Moisés decía que no estaba calificado. Y yo quiero que me levante sus manos y reciba esto. Dios nunca te llamará porque estás calificado. Él te llama porque Él te hará calificado. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Hay gente que dice, ay, no, es que yo no sirvo porque yo no estoy calificado. Ninguno está calificado. Pero cuando usted toma la decisión de dar el primer paso, de moverse, de permitir que Dios le transforme, Dios te va a hacer la persona calificada para que pueda servirle a Él. Ahora, Dios llama de lo vil y menospreciado. ¿Cuántos saben eso? Y cuando yo veo la vida de los apóstoles, yo veo pescadores del vulgo. Mire, imagínense los pescadores hoy de la costa. ¿Ustedes conocen los pescadores de la costa de hoy? Tremendo hablado, ¿no? Sí. ¿Te imaginas los pescadores de hace más de 2000 años? Terribles. Y esos pescadores de hace más de 2000 años, transformados por el Espíritu Santo y por la persona de Jesús y por las palabras de Jesús, convertidos en los más grandes apóstoles de toda la historia. ¿Está viendo el poder transformador de Dios allí? Y si Dios lo hizo con esos pescadores, yo quiero ver la mano levantada. Dios también lo va a hacer contigo. Mire, Mateo 3:13 dice, después subió al monte y llamó así a los que Él quiso. Marcos 3:13. Marcos 3:13. Vaya rápidamente. Marcos 3:13. Vaya rápidamente a la palabra. Dice así. Un versículo que parece sencillo, pero Marcos 3:13, ya lo tiene. Dice, después subió al monte. ¿A dónde subió Jesús? Y llamó así a los que Él, ¿qué? Lo que Él quiso. Y vinieron, ¿qué? Con Él. ¿Qué hizo Jesús antes de llamar a los 12? Está hablando de los 12 discípulos. Sí, Él subió a la montaña. Él subió al monte. Mire, si primero no pasamos por el monte, iglesia, nunca sabremos quiénes son los que Dios está llamando. Y yo le voy a explicar esto. Por ejemplo, esta palabra
¿Quiénes quieren emprender en el 2025 algo? ¿Quiénes son empresarios? ¿Quiénes trabajan a través de un oficio, de un arte? Levánteme su mano, por favor. Mire, yo estoy profetizando que esta iglesia es una iglesia de empresarios de reino. ¿Cuántos dicen amén? Y como le decía una persona, mira, yo te veo en el 2025, no tengas temor a contratar gente, porque si, llega un momento donde la capacidad de uno se va limitando. Porque uno como emprendedor o como empresario empieza como ¿cuál es el nombre técnico para esto? Como autoempleado, ¿está entendiendo? Entonces tu empresa depende del trabajo que tus manos pueden hacer. Pero entonces, ¿cómo viene la expansión? Cuando vienen colaboradores a tu empresa que multiplican tu capacidad y tu productividad. ¿Me está entendiendo eso? ¿Por qué le digo esto? Porque, empresario, tú necesitas gente que te ayude a sacar adelante esa empresa. ¿Cuántos dicen amén? Y tú estás esperando que te lleguen hojas de vida. Tú estás esperando que te lleguen las hojas de vida y tú revisar, pero yo te quiero proponer hoy algo mejor. Y es, mejor ve al monte, pasa noches en el monte y dile: Señor, llama a los que tienen que estar conmigo, y cuando la persona te llegue sabrás que es la correcta porque ya la visionaste en el monte. ¿Cómo así? Mire, eso nosotros lo venimos practicando con mi esposa desde hace tiempo. Nosotros íbamos al monte y le decíamos: Señor, esta es tu iglesia, esta es tu casa y necesitamos gente. Yo le decía al Señor, comenzamos a orar, y yo lo oraba así específicamente. El Señor colocaba en mi espíritu. Yo le decía: Señor, y el Señor me decía: ora por una comunicadora social. Y yo comencé a orar: Señor, trae comunicadora social, Señor, a la iglesia. Unas oraciones locas, imagínense. A pesar de que las iglesias son muy grandes, pero vaya, pregunte en iglesias que usted conozca si hay comunicadoras sociales. Muchas les van a decir que no. Y yo comencé a orar: Señor, trae esa comunicadora social, Padre, trae esa comunicadora social. Entonces recuerde lo que le estoy diciendo. Cuando la persona te llegue, sabrás que Dios la trajo y sabrás que es la persona indicada. Y cuando yo comencé a orar por la comunicadora social, ahí mismo: Vanessa, ponte de pie. Llegó Vanessa y me la presentó Alexandra. Y yo le dije, y Dios me dio una palabra allí. Y era eso. Cuando ya después de Alexandra, no sé si fue ella, me dijo: pastor, es que ella es comunicadora social. ¿Está entendiendo, iglesia? Cuando yo comencé a orar y yo le dije: Señor, trae, yo necesito desarrollar la aplicación de la iglesia, la página web de la iglesia, yo solo no puedo. Yo soy ingeniero industrial, podría hacerlo, pero me mandaría mucho tiempo. Y ahí mismo llegó el muérgano de Juan Sebastián, que no está aquí, ¿sí? Porque la esposa está enferma con las niñas. Y llegó él. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces cuando llegó, yo dije: esa persona es. Después yo llegué y le dije: estamos en Giovanna Mina, y todo esto pasó ahí en el tiempo de Giovanna Mina. Le dije: Señor, necesitamos mujeres, personas preparadas, idóneas para formar a los niños, que puedan hacer apoyo a la pastora. Y ahí mismo, cuando estaba haciendo esa oración en esa noche, un domingo a las 8:30 de la noche, me escribió Ilsa: ponte de pie, Ilsa, ¿sí? Y yo le pregunté: ¿y usted qué hace? Me dice: no, soy madre sustituta ICF. ¿Está entendiendo? Cuando usted está en el monte. Y yo seguí orando. Yo le dije: Señor, yo te pido, Padre, que venga gente de la construcción, porque en algún momento yo estaba en Giovanna Mina y yo decía: yo no sé, Dios, qué va a hacer, si nos va a dar un lugar propio o no, pero yo quiero construir casa para Dios. Y comencé a orar: Señor, Padre, que vengan constructores, gente que conozca de la construcción, Señor, en el monte. Y yo me acuerdo que entonces vino Jenny. Jenny llegó en la época de Giovanna Mina. Y entonces Junior llegaba y la dejaba afuera en la 11. Y la dejaba y se perdía, ni me daba la cara. Después ya venía y la dejaba, entraba el Giovanna Mina y pum, la dejaba ahí en la entrada. Y ya después comenzó a venir. ¿Y vos a qué te dedicas? No, yo trabajo la construcción. Señor, ese es. Y después en Giovanna Mina también llegó Martín. Y cuando llegó: ¿y tú qué te dedicas? Yo trabajo construcción, pastor. Ese es. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor Jesús?
Y después yo llegué y dije, Señor, yo estoy mamado. No, en serio, yo hay veces, yo le oro así al Señor. Hay oraciones donde yo abro mi corazón. Yo estoy mamado, Señor, esto es una joda. No, el Señor no. Esto no, conseguir gente que trabaje en publicidad, gente que trabaje en publicidad, en comunicación, y que le cumplan, que sean cumplidos. Y eso, estos pendones, eso era un gallo. Los pendones, esto era un dolor de cabeza para mí, los pendones. O sea, el arte no, porque el diseño también. Pero después Dios nos dio la posibilidad de diseñar, y Dios le ha activado unos dones tremendos a la pastora Carolina para diseñar. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor allí? Y vea, y eso imprimir unas horas hasta que dije, no, compremos una impresora y hagamos nuestros propios diseños, pastora Carolina, y hagámosle. Usted sabe que yo no me varo por nada ni por nadie. Y eso era, mire, le voy a dar una muestra que aquí en confianza. Eso dar con diseñadores buenos es como con los constructores o usted conoce, ¿no? Con los que reparan carros, ¿sí? Entonces resulta, acontece que eso, yo era prácticamente rogándole para que me colocaran el pendón. Y mire, y este pendón quedó mal hecho. Entonces de pronto me puso, apenas se da cuenta. Me lo entregan tarde. Me lo entregaron un sábado, ya en enero, pasado ya el tiempo. Yo queriendo tener la palabra profética siempre antes de. Y porque aquí dices que los que con lágrimas sembraron con gristos. Pasa que uno lee rápido y uno lee gritos. Y vea, pasó un año y el man nunca volvió a cambiarme el pendón. Entonces yo dije, este año, no, yo ya estoy, Antonio, yo ya estoy mamado, mano. Y sí que me molesta que no tener las cosas para trabajar bien, para trabajar excelente. Y yo dije, bueno, Señor, este es el año donde vas a enviar los que saben imprimir, los que saben trabajar con comunicación, con publicidad. Y llegó Juan David Paulina. Pónganse de pie, por favor, démosle un aplauso también a ellos. ¿Está entendiendo Marcos 3:13, iglesia? ¿Está entendiendo Marcos 3:13? ¿Aló? Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Desde el monte, cuando tú estás en el monte, tú vas a traer a través de la oración, Natalí, a la gente correcta. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Y así ha sido todo. Mire, Primera de Reyes 19:9. Primera de Reyes 19:9. Usted conoce la historia. Ahí el profeta Elías confronta a los profetas de Baal en Primera de Reyes 18. Pero después viene una retaliación del espíritu jezabélico. Y el espíritu jezabélico se levanta para intimidarlo. Se levanta con una amenaza de muerte. Sí, siempre, por eso la guerra contra Jezabel no termina, y de tiempo en tiempo hay que meterse como iglesia a reprender espíritus de Jezabel. Porque a veces el espíritu de Jezabel quiere coger a una que otra personita en la iglesia para dañar la iglesia, para torpedear la iglesia. ¿Cuántos me están entendiendo? Y producto de esa amenaza, de ese ataque, de esa jezabélica, de Jezabel, dice Primera de Reyes 19:9. Elías se va, se esconde, se echa a huir y se mete en una cueva. Y dice la palabra, y allí, Primera de Reyes 19:9, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Curioso, la cueva donde él se mete a esconderse es una cueva que está en el monte Horeb. El monte Horeb. Y Dios le dice, él se está escondiendo en una cueva. Y Dios le dice: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Elías? Y Dios le dijo: sal de allí. Y le dio asignaciones. Le dio unas nuevas tareas. Y sabes, el Señor me hablaba esta palabra porque yo quiero que tú comprendas algo. Dios, cierra tus ojos y levanta tus dos manos. Cierra tus ojos, levanta tus dos manos.
Mira, Dios me daba esta palabra porque Dios me decía, hay gente que ha estado metida en cuevas. ¿En qué cueva, Señor? En la cueva del desánimo, en la cueva del miedo, en la cueva del temor, en la cueva de la depresión, en la cueva de la comodidad, en la cueva de la mediocridad, en la cueva de la pobreza. ¿Cuál es la cueva? ¿Cuál es la cueva en que te has estado metiendo? Y el Dios de la transformación te sacará de esa cueva. En el monte Horeb, Dios le devolvió su propósito a Elías y su asignación. Y lo que Dios te dice es que Dios te va a devolver en el 2025 propósito y la asignación que habías perdido por haber estado escondido, escondida en una cueva. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? La cueva no es tu lugar. Esa cueva no es tu lugar. Yo podía escuchar la voz de Dios diciéndole a varios de ustedes, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? O a veces uno está caminando con gente rara y Dios le dice, ¿qué haces aquí? Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, Junior, que una vez lo cogen de gancho ciego y termina en una reunión, Francisco, y cuando uno tiene sensibilidad a la voz del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le dice, ¿qué haces aquí? ¿Sí le ha pasado o no le ha pasado, Paola? ¿Sí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Eso pasó en el monte Horeb. Pero termino algunos montes. Sí, hay tercera parte, le cuento. La tercera parte es el jueves. El jueves tenemos pozo presencial. Este jueves, si no se va a un lugar santo, lo esperamos. Ya estamos en movimiento, terminamos el año en movimiento y el jueves seguimos, amén, no paramos. Y el jueves le va a dar la tercera parte de este primer bloque, porque hay otros 2 bloques más. Entonces vamos a tener palabra de transformación para todo el año, pero específicamente para todo el mes, amén. Ahora, anote esto para que después usted lo resalte. Ya vamos cerrando. A los muérganos que se quedaron y me están viendo allí, ya saben, ¿no? El jueves a las 5 de la mañana los esperamos acá, junto con todo este grupo precioso que está aquí. Mire, quiero terminar con esto. Anótelo allí. Con la palabra que hemos soltado el jueves, el domingo y hoy, mejor dicho, usted tiene para entretenerse hoy, mañana, toda la semana, y permitir que la palabra fluya en su vida y que la revelación de la transformación venga a su vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, rápidamente, porque si no, no acabamos. Y necesito acabar para ir al tercer bloque de este primer lanzamiento. Después viene el segundo y el tercero. Mire, otros montes. Por ejemplo, tome nota allí. En el monte Carmelo, Primera de Reyes 18, usted lo busca después. Elías confrontó al pueblo y desafió a los profetas de Baal y reparó el altar y el fuego volvió a caer. El monte Carmelo representa el Dios que respalda con fuego. ¿El Dios que respalda con qué? Sube al monte Carmelo y el fuego te respaldará en este 2025 todos los días. Aleluya. Mire, Mateo 5:2. Mateo 5 es el capítulo del sermón de las bienaventuranzas. ¿Cuántos lo han leído? Mateo capítulo 5. Y nos habla del monte de las bienaventuranzas. El monte de las bienaventuranzas, ¿de qué nos habla? Del monte donde somos enseñados por Dios. Pero en Lucas 22, usted sabe, Lucas 22, 39 al 47, después lo busca. Está hablando del monte de los olivos. Y el monte de los olivos revela al Dios de quebrantamiento. ¿Al Dios de qué? De quebrantamiento. ¿El quebrantamiento de qué? Mire, cuando usted no sube al monte de una manera permanente, tu orgullo se levanta. Cuando tú no subes al monte de manera permanente, tu altivez se levanta.
Cuando tú no subes al monte de manera permanente, tu soberbia se levanta. Por eso el monte de los olivos es el monte que revela al Dios de quebrantamiento, donde tu orgullo es quebrantado, tu soberbia es quebrantada y tu altivez es quebrantada. Dígale a la persona que está a su lado, necesitas subir al monte. Sí. Cuando hay altanería en tu vida, pasiva y activa. Porque la activa es la que cuando... Pero la pasiva es esa gente que no dice nada y no mata ni una mosca, pero tiene el corazón envenenado. San Juan 19, anótelo allí, por favor. San Juan 19, 17 al 18. Es el monte el Calvario. El monte del Calvario. Está en San Juan 19, 17 al 18. Y el monte del Calvario es donde se revela al Dios que salva cuando hay arrepentimiento. Pero lo segundo, aquí hay dos cosas en este monte el Calvario, porque en el monte el Calvario, usted recuerda, el ladrón pecador, habían dos ladrones y hubo uno de ellos que se arrepintió y le dijo al Señor: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Mas ahora te digo que los dos estaremos, ¿dónde? En el paraíso. Entonces ahí hay que salvación por cuanto vino, ¿qué? Arrepentimiento. Mira ¿verdad? ¿Cuántos años tiene ese bebé, Natalie? 2 mesecitos y ya en el pozo de oración. Vea qué bendición. ¿Ya? Y usted bien viejota y con argumento. Pero bueno, eso era antes, porque en este año usted será transformado y transformada por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mire, entonces está en el Calvario el tema de la salvación, pero también en el Calvario fue la muerte de Cristo. Y el monte del Calvario es el monte donde se nos revela el Dios que nos exige muerte. La palabra dice: ningún grano, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Y este 2025, para que tú puedas experimentar transformación, debes estar dispuesto a morir. A morir. A morir. Si usted no muere, Jenny, usted no puede ser discípula de Jesús. Si usted no muere, Gina Paola, usted no puede ser discípula de Jesús. ¿Cuántos me están entendiendo? Si tú no mueres, Mario, tú no puedes ser discípulo de Jesús. Y eso sucede en el monte del Calvario. Y termino con esto. Póngase de pie, por favor. Mateo 28, 19 al 20. Ese sí me gustaría que lo leyéramos. No bote el papelito. No, mentira, siéntese. Qué pena. Si no, no me sale bien el ejercicio. Ahí usted tiene una lista. La palabra dice Habacuc. Yo quiero que, ya con todo lo que he hablado, o sea, un propósito podría ser: necesito morir. ¿Cierto? Necesito morir, necesito ser quebrantado, necesito transformación, necesito ser enseñado, necesito fuego. ¿Cuáles son los propósitos? Anótelo allí, comienza a anotar allí sus proyectos, sus anhelos, todo lo que Dios le ha hablado. Comience a anotarlo allí, por favor. Y cuando lo anote, lo dobla y lo deposita. Va a pasar en oración. No va a pasar como quien entrega, cualquier cosa, no. Eso es muy importante. Anótalo allí. ¿Necesitas algo en tu familia, en tu vida? Si necesita un bolígrafo, pídaselo a alguien. Pero no se vaya, porque queremos orar por esos propósitos. Queremos orar por esas metas, por esos planes. Anótelos allí. Anótelos allí. Vamos a estar orando. Este va a ser un año, este 2025 vamos a tener un buzón de petición de oración y vamos a cambiar el formatico, que sea así más pequeñito, que tenga solamente nombre y ya. Y hasta que Dios nos dé respuesta, la vamos a tener allí. Cuando Dios dé respuesta, vamos a dar testimonio de que Dios respondió la oración de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces anótelo allí. Anote allí esos anhelos, esas peticiones para el 2025 en todas las áreas de tu vida. Anótalo allí. En tu familia. ¿Quién no tiene hojita? Si usted no tiene hojita, levante la mano, aquí le doy una hojita. Todos tienen hojita. ¿Sí? Una buena petición es dejar de ser muérgano en el 2025, ¿cierto? Dejar de ser muérgano en el 2025.
dejar la pereza, servir a Dios, consagrarme con el Señor. Un anhelo, una petición, abrir una CAF. ¿Cierto, Vanessa? También hay que abrir la CAF. En tu empresa, tu negocio, vamos, escríbelo allí. Un milagro en la familia, usted sabe cuál es. Algo por sus hijos, escríbalo allí. Escríbelo, escríbelo. Escríbelo allí. América campeón también puede ser un buen anhelo. En los 2 torneos, para que respete. No. Oiga, hubo testigos el domingo, ¿no? Estaba tomándome un cafecito cuando llega y dicen: pastor, ¿quiere torta? Es que aquí afuera están dando, y está una camioneta del Cali allí parqueada, varón, dándole ponimalte y torta a los que necesiten lápices. Ahí está. Anótelo, ahí. Muy bien, aprovecha este tiempo que todavía tenemos tiempo acá. Transformación puede ser tu petición, tu anhelo. Escríbelo allí. Comience a soltarse allí a escribir. Sabiduría. Transformación. ¿En qué área necesitas transformación? Ese es un buen anhelo. Transformación en un área específica o en áreas específicas. La palabra dice en Habacuc 2: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declara alentado. Mire, lo que usted no escribe no se manifiesta, no es una realidad. ¿Sí? Por eso también le motivo aquí, a propósito 2025, conseguir la agenda. ¿Sí? La iglesia viene con la Biblia y con la agenda. 25 es que vale, Paulina, sí. Sí. Muy bien. Si usted ya terminó de escribir su petición, pase adelante, por favor. Pase adelante allí. Pase adelante, pase adelante. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria. Mire, en Mateo 28, 19 al 20, dice la palabra: por tanto, vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan ¿qué cosa? De todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. En ese monte, ese es el monte de la gran comisión, donde Dios revela y Dios se manifiesta como un Dios que ama a las almas. Como un Dios que ama ¿a quién? A las almas. Por eso, entiende algo, la razón de esta iglesia es de ir
por la gente que sufre y que gime. Aló. Cuando usted está en el monte de la gran comisión, usted comprende eso. Que la razón de la iglesia es ir por el perdido, es ir por las almas, es ir por el que está dolido, por el que está enfermo, por el que está en ataduras, por el que está endemoniado, por el que necesita de Cristo. Este 2025 es un año para seguir haciendo discípulos de Cristo, discípulos del Señor, discípulos del Señor. Amor, ya puedes finalizar la transmisión. Nos vemos el jueves para la última parte de este tema.